En 1959, una orden de detención pesaba sobre uno de los nazis más buscados, y la recompensa era gigante. 3.7 millones de dólares estaban asegurados para quien delatara la ubicación del infame criminal de guerra. Luego de pasar por suelo paraguayo, el hombre se radicó en Brasil, y aunque varios europeos expatriados conocían su identidad, nada conseguía hacer que lo entregaran a las autoridades. Muy lejos de Polonia y de su labor como médico en uno de los más reconocidos campos de exterminio de la Alemania nazi, el hombre pasaba sus días como un ciudadano común, y no parecía sentir ninguna clase de remordimiento por sus inhumanas acciones. Escuchaba música clásica, leía libros, intercambiaba cartas no solo con su hijo, sino también con otros amigos en Alemania, e incluso recibía dinero por parte de su familia. Su documentación indicaba que se llamaba Wolfgang Gerhard, un hombre viudo de 54 años que se desempeñaba como mecánico y vivía en el barrio de Nuevo Brooklyn, en Sao Paulo, aunque la realidad era muy distinta. Quien realmente se encontraba detrás de esa identidad tenía en verdad 67 años, su nombre era Josef Mengele y su trabajo como doctor, había escrito uno de los capítulos más sangrientos y espeluznantes del régimen de Adolf Hitler. En 1979, el fugitivo decidió salir de paseo por la playa, acompañado por una pareja de amigos austríacos, con quienes compartía una casa de verano. Sin embargo, muy pronto su apacible excursión sería interrumpida abruptamente. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué a Mengele se lo apodaba el ángel de la muerte? ¿Es cierto que tenía una particular obsesión con los enanos y los gemelos? ¿Cuáles fueron los brutales experimentos que realizó? ¿Se arrepintió en algún momento de sus crímenes? Responder a estas preguntas nos lleva hasta el 7 de febrero de 1979, el día que murió Mengele. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Gunzburgo, Alemania. Aficionado a la música, el arte y el esquí, finalizó sus estudios secundarios en 1930 y se inscribió en la Universidad de Múnich para estudiar medicina y filosofía. En 1935 obtuvo en dicha institución un doctorado en antropología. 2 años después salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente del científico Ottmar Freiherr von Verschuer, cuyas investigaciones se centraban en la genética. Esto marcó el inicio del interés de Mengele en este campo. Fue entonces cuando comenzó a elaborar su tesis sobre los factores genéticos que influían en el desarrollo de características congénitas como el labio leporino y la barbilla partida. En 1938, y ya afiliado al partido nazi, obtuvo por ella un cum laude, una distinción que se otorga a aquellos trabajos que alcanzan un nivel excepcional de calidad académica. Este logro le permitió obtener ese año un doctorado en medicina por la Universidad de Frankfurt. Ese mismo año se unió a las SS, una organización paramilitar y de seguridad del régimen del Tercer Reich, aunque no todos eran estudios y trabajo. El 28 de julio del año siguiente, Josef contrajo nupcias con Irene Schönbein, una mujer a quien conoció mientras se desempeñaba como médico. Para el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, desatando así la Segunda Guerra Mundial. Las Fuerzas Armadas alemanas, conocidas como Wehrmacht, habían reclutado a Mengele. Rápidamente el sujeto se ofreció como voluntario para unirse al cuerpo médico de las Waffen-SS, la división militar de las SS, y desempeñó su servicio en un batallón de la Reserva Médica con el rango de subteniente. En 1940 el médico fue destinado a la oficina de la raza y reasentamiento de las SS en Poznania. Allí se encargó de evaluar a los candidatos bajo criterios raciales para determinar si eran considerados aptos para la germanización, un proceso ideado por el régimen nazi que buscaba asimilar a individuos no alemanes en la cultura y la identidad alemana. Al año siguiente fue enviado a Ucrania, donde fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, y en 1942 se unió a la 5ª División Panzergrenadier SS Wiking, desempeñando el cargo de oficial médico de batallón. Allí obtendría su segunda Cruz de Hierro, esta vez de primera clase. Además se lo condecoró con la medalla de herido y la medalla por el cuidado del pueblo alemán, debido a que consiguió rescatar a 2 soldados alemanes del interior de un carro de combate en llamas. Pero luego de eso recibió un duro golpe. Tras evaluar la gravedad de unas heridas que sufrió en combate, se determinó que no estaba en condiciones de continuar en servicio activo. Mengele debió retirarse durante un año. Para 1943 regresó a sus actividades y ascendió al rango de capitán de las SS, aunque muy pronto solicitaría un traslado que ayudaría a incrementar el terror en algo que ya se parecía mucho al infierno. En 1943 el médico fue destinado al campo de concentración de Auschwitz, donde fue nombrado director médico del campamento de familias gitanas.
Para ese entonces Auschwitz ya era un campo de exterminio. Lo que en un principio alojaba a trabajadores esclavos se había convertido por orden de Adolf Hitler en una instalación en donde se torturaba, abusaba y ejecutaba a prisioneros judíos. Pero Mengele había ido con una nueva intención, la de realizar toda clase de experimentos, principalmente genéticos, con seres humanos como sujetos de prueba. En donde otros veían personas inferiores que debían ser aniquiladas, él advertía la oportunidad de explorar los límites de la ciencia sin ninguna restricción. Y tanto era su compromiso con esta atroz tarea, que incluso participaba activamente de la selección humana que se realizaba entre los prisioneros que todos los días llegaban en tren. En este proceso se separaba a aquellos judíos que podían trabajar arduamente de aquellos que no podían realizar las actividades que se exigían. Este segundo grupo, conformado por bebés, niños, mujeres, ancianos y enfermos, encontraba inmediatamente la muerte en las cámaras de gas. El primero, mientras tanto, era admitido en campos de trabajo forzado. Pero había un tercer grupo, el de Joseph Mengele. Cuando consideraba que algún sujeto tenía características genéticas interesantes para sus investigaciones, rápidamente lo reclutaba. Estaba interesado por aquellos con diversas discapacidades o anomalías físicas y también con heterocromía, una condición en la que los humanos tienen iris de diferentes colores. Pero sentía un particular y casi obsesivo interés por las personas con enanismo y los hermanos gemelos. Joseph se entregaba a sus labores con soltura y alegría. En más de una ocasión se lo vio durante estos procesos de selección muy relajado, silbando risueñamente. A los sujetos elegidos por el médico se los alimentaba y mantenía en mejores condiciones que al resto de los presos. Incluso el macabro doctor había abierto una guardería con zona de juegos para los niños, a quienes les regalaba caramelos y los instaba a llamarlo tío Mengele. Pero ni siquiera el nacimiento de su hijo Rolf en 1944 lo llevó a apiadarse de los infantes, y nada de esto escondía en realidad ningún resquicio de humanidad. Por el contrario, el precio que tenían que pagar las víctimas por el trato preferencial era demasiado alto: inyecciones letales, disparos, golpes y toda clase de experimentos mortales. Por fortuna, sus siniestras investigaciones estaban a punto de encontrar un final. A principios de 1945, Mengele fue enviado junto a otros colegas médicos al campo de concentración de Gross-Rosen, ubicado en la Baja Silesia. Se llevó consigo solo los registros de sus experimentos, mientras que los documentos médicos fueron destruidos por las SS. El 27 de enero, para alivio de Rusia, el Ejército Rojo capturó Auschwitz. Ya para el 18 de febrero, el médico huiría de su nuevo destino. Disfrazado como oficial de la Wehrmacht, Mengele emprendió un viaje hasta Saas, en donde le confió temporalmente sus documentos incriminatorios de Auschwitz a una enfermera con quien había establecido una relación. Luego se apresuró hacia el oeste. Quería evitar a toda costa ser capturado por las tropas soviéticas, pero eventualmente fue atrapado por un ejército distinto, el estadounidense. Para el mes de junio, el infame doctor Joseph Mengele se había convertido en prisionero de guerra. Sin embargo, contaba con una ventaja que lo beneficiaría. No portaba el habitual tatuaje de las SS con su grupo sanguíneo. Como consecuencia de esto y una poca organizada coordinación en la gestión en las listas de los alemanes más buscados, Joseph se mantuvo sin ser reconocido como lo que era, uno de los principales criminales de guerra. Y muy pronto estos errores serían lamentados. A finales del mes siguiente, Mengele fue liberado y obtuvo una nueva identidad, la de Fritz Ullmann, quien luego modificó por Fritz Hollmann. Toda su vida sufrió un cambio drástico. No solo dejó de ser una figura reconocida en su trabajo, sino que al no poder ejercer la medicina tuvo que encontrar una nueva ocupación. Ocupación que halló luego de varios meses cerca de Rosenheim, donde comenzó a desempeñarse como granjero. Pero en 1949 huyó de Alemania, perseguido esta vez por el temor de ser capturado y condenado a la pena capital. Con este miedo en mente viajó hasta Génova, en donde pudo obtener un pasaporte gracias a una tercera identidad alternativa, la del falso miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, Helmut Gregor. Así emprendió su viaje hacia Argentina en julio de ese año. Una vez radicado en el país sudamericano, se dedicó primero a la carpintería y luego se desempeñó como agente comercial en la empresa de maquinaria agrícola de su familia. Para el año 1951, realizaba frecuentes viajes a Paraguay como representante de ventas. 5 años más tarde obtuvo un permiso de residencia en Argentina con su verdadero nombre y luego emprendió un viaje a Europa con su hijo Rolf y su cuñada Marta, con quien ya divorciado se casó en 1958. Por aquel entonces fue interrogado junto a otros médicos bajo sospecha de haber practicado la medicina sin licencia en una joven chica que murió a causa de un aborto. Finalmente todos fueron absueltos y en 1959 Mengele obtuvo la ciudadanía argentina bajo el nombre de José Mengele.
pero esto no le brindaría la tranquilidad esperada. Los casanazis Simon Wiesenthal y Hermann Langbein estaban convencidos de que el médico alemán, a diferencia de lo que creían las naciones aliadas vencedoras, continuaba con vida, y buscando en archivos públicos dieron con el acta de divorcio que contenía una dirección de Buenos Aires. De esta forma solicitaron una orden de detención para poder extraditarlo. Lamentablemente Mengele se mantenía en constante movimiento y para ese instante ya había conseguido huir a Paraguay. Luego se puso en contacto con un simpatizante nazi llamado Wolfgang Gerhard, a través del cual consiguió la ayuda que necesitaba para cruzar a Brasil. Se instaló allí durante varios años y en 1971 su amigo Gerhard le entregó sus documentos. Así fue como nuevamente el médico volvió a adquirir una falsa identidad. Pero el paso del tiempo había deteriorado su salud y el nazi de 61 años sufría algunas enfermedades que estaban comenzando a pasarle factura. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para 1972, Mengele padecía hipertensión y una infección en el oído que le ocasionaba una fuerte sensación de vértigo, aunque a diferencia de sus víctimas continuaba viviendo con cierta normalidad, libre de recibir cualquier tipo de castigo por sus crímenes. El 7 de febrero de 1979, a la edad de 67 años, Joseph Mengele decidió ir junto a una pareja amiga a disfrutar a una playa en Bertioga, un pueblo costero de Sao Paulo, sin imaginar lo que estaba a punto de sucederle. Allí sufrió un infarto cerebral mientras nadaba en el mar y murió ahogado. Su cuerpo fue descubierto 2 días después tendido en la arena y posteriormente enterrado bajo el último nombre que había adoptado, el de su amigo Wolfgang Gerhard. El médico nazi se había ido de este mundo sin sufrir ningún tipo de condena por sus delitos, y parecía que también se iba a ir sin que identificaran sus restos. Pero todo cambió en 1985, cuando su hijo Rolf, quien declaró estar avergonzado de su parentesco con el criminal, informó el lugar de Brasil en el que yacían los restos de su padre. Quizás esta confesión fue finalmente la forma que encontró de redimirse. Esto, por supuesto, dio inicio a la ardua tarea de identificar el cadáver. El cuerpo del supuesto Wolfgang Gerhard fue desenterrado por la Policía Federal en el cementerio de Embu en junio de ese año. Luego, especialistas brasileños y muchos de los científicos forenses más respetados del mundo examinaron los restos en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo. La labor era sumamente compleja, sobre todo porque en aquella época la identificación por ADN no se encontraba desarrollada. A esto se le sumaba la enorme presión sobre el equipo, con profesionales que habían puesto parte de su prestigio y sus carreras en juego. Fueron varios los análisis que se realizaron, por ejemplo, uno del cráneo a través de una técnica de superposición de imágenes que arrojó similitudes en ojos, boca, nariz y barbilla. Finalmente, el informe de los expertos estadounidenses concluyó, con razonable certeza científica, que el cuerpo encontrado era en efecto el de Joseph Mengele. A esa misma conclusión llegó el equipo alemán y luego el brasilero, aunque resaltaron que los exámenes no eran conclusivos y se basaban más bien en algunas evidencias que podían sustentar la teoría. En palabras simples, no podían garantizar al 100% que el cadáver perteneciese al criminal nazi, pero los estudios realizados arrojaron suficientes semejanzas. Sin embargo, unos meses más tarde la confirmación se haría prácticamente indiscutible. En 1986, la policía halló en una de las casas en las que Mengele había vivido una agenda que le había pertenecido. En ella, el nazi escribió que se había realizado un tratamiento dental junto a la mención del nombre del dentista con el que realizaba las consultas. De esta forma, tras visitar al profesional, dieron con una prueba crucial: una radiografía del fallecido médico. Pero Israel no aceptó ni el primer informe ni los descubrimientos realizados a través de la comparación de la radiografía con el cadáver. Quedaron conformes recién en 1992, cuando el británico Aleph Jeffrey, uno de los pioneros de la identificación genética, volvió a confirmar la identidad del cuerpo, esta vez a través de pruebas de ADN. A fin de corroborar que uno de los criminales de guerra más buscados se encontraba fallecido, los restos de Joseph Mengele fueron sometidos a toda clase de pruebas. Y toda clase de pruebas y experimentos es justamente lo que el médico se dedicó toda su vida a realizar en otros, convirtiendo la vida de estos en un infierno. Los internos de Auschwitz no recibían tratamiento médico por parte de Mengele. Este solo supervisaba a otros doctores prisioneros que debían prestar servicio de manera forzada en el lugar. Sin embargo, se dedicaba a realizar otras labores. Por ejemplo, enviaba prisioneros a la cámara de gas y administraba los pesticidas que se utilizaban para asesinarlos. En una ocasión, a raíz de una epidemia de tifus en el campo de mujeres, las envió a todas a esta sala de exterminio. Lo mismo ocurrió luego con todos los prisioneros tras brotes de escarlatina y otras enfermedades.
debido a la actitud fría e impasible con que enviaba a los prisioneros a su destino realizando un simple gesto con su mano derecha. Mengele fue bautizado como el Ángel de la Muerte. Además, se lo podía ver siempre presente en la rampa de selección, incluso durante sus momentos de descanso, comprometido al 100% con una tarea que parecía disfrutar. Sin duda, lo que lo distinguió y lo diferenció de los otros médicos es este tipo de experimentos tan macabros y sin ningún tipo de remordimiento que realizaba. Amputaciones de miembros sanos, injertos que terminaron en gangrena, sumergimiento de personas en aguas heladas para analizar la resistencia al frío, inoculaciones premeditadas de enfermedades, cirugías y extirpaciones de órganos sin anestesia, inyecciones de nafta, cloroformo e insecticidas en las venas, inseminaciones artificiales, aplicaciones de sustancias químicas en la piel y órganos reproductivos, además de esterilizaciones forzadas, fueron solo algunos de los numerosos horrores perpetrados por el despiadado médico. También llegaba a infligir heridas en los prisioneros, heridas que luego cubría con fragmentos de vidrio, trapos sucios, excremento, tierra y agua podrida para simular las condiciones del frente de batalla, observar cómo evolucionaban las lesiones y estudiar la mejor manera de tratar a los soldados alemanes heridos. Y como ya mencionamos, tenía una especial fascinación por los hermanos gemelos, a los que sometía a exámenes semanales e investigaciones que buscaban respaldar en parte la idea de que la herencia genética era fundamentalmente superior al entorno. Esto servía para fortalecer la premisa del nazismo, que promovía la superioridad de la raza aria. Además, estas ideas estaban impulsadas por el deseo de incrementar la tasa de reproducción de la población alemana, buscando aumentar las posibilidades de concebir gemelos de individuos considerados racialmente superiores. Mengele llegó a coser a 2 hermanos con la intención de crear gemelos siameses, pero su experimento fracasó cuando ambos murieron al poco tiempo como consecuencia de la gangrena. En otra ocasión, inyectó personalmente cloroformo en el corazón de 14 gemelos que, por supuesto, acabaron falleciendo. En una oportunidad cayó en sus manos una troupe artística de 9 hermanos que llamaron inmediatamente su atención. Y es que 7 de estos hermanos eran enanos. Durante 8 meses, el médico los sometió a toda clase de experimentos en los que les extrajo sangre repetidamente a lo largo del día, les perforó la piel para ver quién sanaba más rápido y les arrancó dientes y uñas, entre otras viles prácticas. El hombre también intentó modificar ciertos rasgos de algunos seres humanos por su cuenta. En su afán por conseguir cambiar el color del iris de los ojos, les inyectó a cientos de prisioneros sustancias químicas. Muchas personas con heterocromía, además, se vieron asesinadas con el objetivo de extraer sus globos oculares para ser posteriormente analizados. Tampoco tuvo piedad con las embarazadas, solía intervenirlas sin anestesia para observar los efectos de diferentes métodos de aborto. Joseph Mengele consiguió asesinar a decenas de miles de personas y dejó una huella imborrable en la historia como uno de los más nefastos arquitectos del Holocausto, encarnando la crueldad despiadada del régimen nazi. A Mengele se le atribuye haber asesinado unas 400.000 personas, entre judíos, gitanos, personas discapacitadas y aquellas consideradas indeseables para el régimen nazi, principalmente enviándolas a las cámaras de gas. Además, sus incontables experimentos médicos con hombres, mujeres, niños e incluso bebés transgredieron todos los principios éticos de la medicina, situándolo como una de las figuras más oscuras y abominables. El único hijo de Mengele, el ya mencionado Rolf, declaró que su padre jamás demostró ningún remordimiento por sus actividades. Muy por el contrario, en una ocasión increpado por él, llegó a escucharlo decir que solo cumplía con su deber, que no había hecho nada malo y que utilizaba la medicina para proteger la salud del pueblo alemán. Es indudable que Joseph Mengele dejó un legado de infamia y horror, recordándonos una vez más que no existen límites para la crueldad humana y que el régimen nazi, en cuyo nombre perpetró sus crímenes, representó una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad.